Estalla Diego Fernández de Ceballos con AMLO, donde le dice que es una idiotez más de la 4T, que es una locura perversa, donde no debemos permitirlo. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Y es que estaba completamente furioso el mismísimo Diego Fernández de Ceballos, ya que no aguanta más a nuestro presidente AMLO el Magnífico. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata y cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Y es que todo comenzó prácticamente así. El mismísimo Diego Fernández de Ceballos. Desde Palacio Nacional, con la Corte enfrente, pero no solamente en el edificio de Pino Suárez, sino la Corte enfrente como un contrapeso al poder presidencial y lo que ha sucedido y ha derivado incluso en ataques. Diego, un saludo muy cordial, ¿cómo te va? Muy buenas noches de miércoles. Igualmente, José. Mira, la intentona de llevar a cabo una consulta popular para que los ciudadanos decidan si los jueces, magistrados y ministros son o no electos por el voto popular, es una idiotez más de los cuatroteros, pero con la inquina que los define. En primer lugar, José, como ya recordaste hace un momento lo dicho por Carlos Marín, esa consulta pública sería violatoria del artículo 35 de la Constitución, el cual prohíbe que la materia electoral sea sometida a consulta pública. Es algo que incluso pidió López Obrador cuando era opositor. Sí, por supuesto, pero insistentemente. Y la pretendida elección de juzgadores es una cuestión electoral, José. Por supuesto que la Corte la rechazará y entonces sobrevendrá la acusación de que están defendiendo sus intereses y no los del pueblo ni los de la Constitución. En segundo lugar, esa intentona es perversa porque en vez de legislar de manera de legitimar a quienes imparten justicia, los desnigra y pervierte por llevarlos a sus cargos a través de un procedimiento político y no técnico en el que los grupos mayoritarios de legisladores decidían la conformación de los poderes judiciales. Pedir que 90 o más millones de electores decidan quiénes serán sus jueces sería destruir la esencia y la naturaleza del poder judicial, porque la justicia, José, no puede quedar en manos de personas populares, sino de peritos en derecho y con experiencia en el ejercicio jurídico, con honestidad probada, con vocación para ese servicio y sometidos a trámites y exámenes rigurosos. El presidente de la República, te interrumpo, Diego, ha dicho con insistencia: hemos de regresar a los tiempos de 1867, cuando Benito Juárez gobernaba este país y los miembros del Poder Judicial se elegían por voto directo del pueblo. El pueblo no se equivoca, el pueblo bueno, es lo que ha reiterado. ¿Sería retroceder en el tiempo, volver a buscar esta elección directa? Con un agravante que en aquellos tiempos la Suprema Corte era elegida a través de las juntas que existían en las provincias y de los que ellos mandaban al Congreso salían los que finalmente ocuparían el cargo de ministros. No era, hasta donde yo recuerdo, no era bajo ninguna circunstancia el voto directo y universal de los mexicanos. Pero sea como fuere, debemos de celebrar que con solo advertir la participación violenta y poderosa de los procesos electorales a manos del crimen organizado, podemos imaginar el tropel de juzgadores que tendríamos impuestos por los mafiosos para su propio beneficio. Si el Poder Ejecutivo tiene ya sometido al Poder Legislativo por la ignominia de los morenistas, ahora pretende someter al Judicial y el artículo 49 de la Carta Magna establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo,
ejecutivo y judicial, y que no podrán reunirse estos poderes en una sola persona o corporación. José, está en riesgo todo el andamiaje jurídico político que sustenta el Estado Nacional, porque se están devastando leyes e instituciones. Por eso la sociedad debe pararlos en seco para no quedar condenada a vivir por mucho tiempo bajo la locura y maldad del sátrapa de cualquier signo. Muchas gracias Diego por tu comentario. Pocas palabras, que de las prisas solo quede el cansancio. Me refiero al presidente de la República. Y desde luego ya está este sexenio en su crudo invierno. ¿Tú sí le das la crudeza del invierno a ese grado, Diego? Pues lo peor de todo es que se la tengo que dar al país, que es lo que más me duele. Estoy a tus órdenes, José. Diego, la Corte, López Obrador, ¿cómo interpretas lo dicho por el presidente? ¿Ya perdimos a la Corte? Mira, para mí es una gran noticia para todos los mexicanos escuchar de Su Alteza Pequeñísima el reconocimiento de que la Corte es independiente. Cuando dice ya la perdimos, da por sentado que la tuvo y que ya no la tiene, lo cual es parcialmente cierto, porque a la Suprema Corte la integran 11 ministros y la mayoría de ellos, en número de 8, que es calificada, siempre ha sido independiente de los otros poderes. Lo plenamente cierto, José, es que al llegar la ministra Norma Lucía Piña a la presidencia de nuestro máximo tribunal, se dio un claro viraje. Ya no más consignas a los jueces y magistrados para que resuelvan en determinado sentido. Actualmente, la línea es que ya no hay línea, y la consigna es que ya no hay consigna. Ahora ningún juzgador que actúe conforme a derecho está en riesgo de perder su trabajo o de que le inicien un procedimiento administrativo o criminal o que lo castiguen cambiándolo a una alejada circunscripción con gravísimo daño personal y familiar. Por supuesto, José, que los representantes del gobierno pueden alegar por escrito y verbalmente ante los tribunales. Lo que ya no pueden hacer es ordenarles el sentido de sus decisiones. Por eso los jueces de consigna están en vías de extinción, porque ya no residen línea de la presidencia de la Corte y ahora están obligados a resolver apegándose a las constancias de los expedientes y a lo dispuesto en la ley. Ojalá, José, que se extirpe de raíz esa forma abominable como se venía trastocando la justicia. ¿Consideras, Diego, perdón que te interrumpa, que estas descalificaciones cada vez más frecuentes a partir de la llegada de la ministra Norma Piña es parte de una estrategia electoral rumbo a 2024? Absolutamente. El presidente tiene que ofender, desprestigiar, injuriar a todos, porque debemos entender que 130 millones de mexicanos tienen en la presidencia a la verdad, a la luz, a la santidad, a la vida, al futuro luminoso. Y todo lo demás que existe es pernicioso, es perverso. De tal manera que no sorprenden esas injurias. Pero por supuesto que es urgente mejorar en todos los aspectos la procuración e impartición de la justicia. Pero eso jamás se logrará si el Poder Ejecutivo viene cooptado o sometido al judicial. Claro que lacera enormemente a la sociedad la tardanza con la que le llega la justicia, si es que le llega, José, pero agredir y difamar con besanía al Poder Judicial desde el púlpito mañanero es arrasar con el Estado de Derecho y abrir el camino a la barbarie. Por todo eso, defender la independencia del Poder Judicial es un imperativo ético y jurídico para lograr el bien común de la nación. Jamás debemos permitir que los secuestre cualquier monigote y su pandilla.
Y me voy a referir precisamente a una declaración reciente. Es un hecho repugnante por donde se le analiza, pero quiero referirme a él haciendo una pregunta a la audiencia de Radio Fórmula. Me referiré a algo que no ha sucedido, pero que en cualquier momento podría suceder. Y esto contesta a la pregunta fundamental. Si a los ciudadanos que tiene bloqueada por tiempo indefinido la puerta principal de la Suprema Corte, que es el Palacio de la Justicia Federal, Su Alteza Pequeñísima les dijo en su sermón mañanero de ayer, que es a lo que me refiero, que resistan, que no se rindan, que tengan ánimo, que no están solos. Pues entonces yo pregunto, ¿qué sucedería si otro grupo de ciudadanos deciden bloquear por tiempo indefinido la puerta principal del Palacio Nacional y también la saturan de carteles injuriosos en contra del inquilino real? Más aún, José, imaginemos que ese nuevo grupo le pide por escrito a Su Alteza Pequeñísima que gire instrucciones a sus inferiores para que no impidan ni dificulten el bloqueo referido y que además protejan a los manifestantes para que no sean molestados en el ejercicio de su sagrado derecho de protestar, argumentando que así como él apoya el bloqueo a la puerta del Palacio del Poder Judicial, permita y apoye el bloqueo a su propio palacio. A nadie, José, sorprendería que la audiencia de Radio Fórmula respondiera al unísono que la divinidad mandará reforzar las mallas metálicas que protegen su palacio y haría huir a los manifestantes con una lluvia de injurias, gases y macanazos. Por supuesto, José, que donde impera el Estado de Derecho no se permite a nadie bloquear calles, avenidas y demás lugares públicos. Pero en México eso se ha tolerado por muchos años. Hoy diste cuenta de uno de ellos en Ciudad de México. Pero la novedad es que ahora esos bloqueos los incita y los aplaude Su Alteza Pequeñísima para agredir al Poder Judicial. Y eso implica otro ataque más artero y cobarde contra México. Y esa tropelía no debe de quedar impune. Bueno, pues ahí está el mismísimo narco de Ceballos, donde pues prácticamente estalló en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero más que nada se vio completamente ardidísimo el mismísimo Diego Fernández de Ceballos por lo que está haciendo nuestro presidente con la corte. Y es que como el panismo puso en coalición, pero ya hace muchísimos años, a lo que viene siendo el Poder Judicial, todos los panistas prácticamente ponían jueces, porque de aquella vez de que pues Narcos Ceballos le entregó la presidencia a Salinas de Gortari, pues prácticamente pusieron a poner jueces. Ya ves, llegó Cerillo, los corrió a todos, y también ahí empezó también a poner jueces también, el mismísimo PAN. Por eso ponían juez a Moss. Por eso es que ahorita están prácticamente así. Prácticamente es un opositor más el Poder Judicial. Ya mismo se han visto con Piña y con los demás jueces estando en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por eso, ¿qué es lo que quiere? Pues prácticamente limpiar todo ese poder que está podrido y está completamente coludido con el prianismo, y poner gente nueva, gente fresca, y que estén cada 6 años, que el pueblo los pueda elegir para que no estén de la mano otra vez del PRIAN y que pase como ahorita, de que con toda la ley, pum, no le gusta que porque la pasaron rápido, pum, la desechan. No le gusta que porque se tardaron 2 días, pum, la desechan. Porque tiene 2, 3 comas de más, pum, la desechan. Y todos sin siquiera leer, agarran la ley, ni siquiera la leen ni nada, prácticamente nada más la friegan. No, ¿sabes qué? Viene de Morena, pum, la desecha. Y así están, una tras otra. Entonces,
pues ya dijo Marcelo Ebrard, ya dijo Claudia Sheinbaum, ya dijo Noroña, y ya dijo Dan Augusto, que en cuanto lleguen a la presidencia, pues prácticamente lo que van a hacer una vez de las reformas, pues prácticamente judiciales, pero a nuestro presidente le va a quedar un mes, si le damos mayoría calificada, le va a quedar un mes para aplicar todas estas reformas. Yo, si fuera Andrés Manuel López Obrador, prácticamente me aseguraría y pusiera estas 4 reformas en una semana, pondría la electoral, en otra semana podría la judicial, en otra semana la de la Guardia Nacional y en otra semana la eléctrica, para que prácticamente en una semana, 1, 2, 3, que esas 4 importantes reformas quedaron pendientes, que se quedaran y se sentaran y que pues prácticamente se fuera nuestro presidente por la puerta grandísima, todavía a pesar de que ya va en puerta grande, pero todavía más. Con estas últimas 4 propuestas, una por semana, pum, de volada, a ver, la discuten 2-3 días, se vota el jueves, viernes, pum, y ya se estaría prácticamente también empiezan así la otra, lunes, martes, miércoles, se vota el miércoles, el miércoles en el Poder Judicial, y así prácticamente estuvieran una tras otra durante las últimas 4 semanas de nuestro presidente, igual la tercera, la judicial, o la eléctrica o la de la Guardia Nacional, prácticamente una por semana, los primeros 3 discuten, jueves la aprueban en la de senadores, en la de diputados, y ya prácticamente para que esté consolidada, para que cuando llegue el nuevo presidente o presidente de la República, pues ya no tenga problemas con esto, y ya esté prácticamente avanzado cuando llegue Claudia, o cuando llegue Marcelo, o cuando llegue Dan Augusto, o simple y sencillamente cuando llegue Noroña, que ya estén prácticamente estas 4 leyes, para que de los 4 que lleguen no le quieran cambiar nada, sobre todo Marcelo Ebrard o sobre todo Noroña, que él en la del poder, lo que viene siendo Noroña quería cambiarle en lo de la electoral, que seguir dinero a los partidos políticos, le quería cambiar que seguirían los pluris, pero no, que quiten, la pongan, la original, quiten a todos los pluris, que le quiten todo ese dinero también a los partidos políticos. Le empieza profunda en el Poder Judicial, en la eléctrica también prácticamente, que ya sea el 90% de la reforma para la Comisión Federal de Electricidad, y que ya se quede la Guardia Nacional establecida para que ya quede sentada las bases de la 4T. Así que pues bueno amigos, no sé ustedes qué opinan respecto de esto. Ahí está prácticamente el mismísimo Diego Fernández de Ceballos. Veamos cómo va la encuesta hasta el momento. Esta encuesta es vía Facebook, así va prácticamente, a ver cómo quedó la votación. Si fuera pues prácticamente candidato el jefe Diego Ceballos, así fuera, con el 11% le diría que sí, con 9 votos a favor, y el 89% prácticamente le diría que no, con 74 votos en contra a Diego Fernández de Ceballos. Todo esto es vía Facebook, así que veamos lo que opina la gente al respecto también. ¿Qué dice Isabel OG? Saludos. Monserrat Villagrán, saludos. Monigote Asqueroso, el jefe Diego. José González, viejo payaso. Marco Antonio Ramos, este viejo desde Salinas, solo ese cuando le pagan en el PRIAN. Fern Vargas, ya cállate viejo corrupto. Reina Pulido, saludos. Fuera Ceballos, panista. Francis Ibarra, corrupto. Reina Pulido, saludos. Desafuero loco, viva AMLO. Juan JCR, ¿sabes qué haría el pueblo? Iríamos a moverlos como en el lugar e intenten y verán. Miguel, saludos, dice, claro, la justicia, no dar ética sin ética. María García, saludos, la ardilla hablando. Reina Pulido, saludos, y cuando ellos lo hacían loco. Tania Aide, saludos. Enrique Herrera, saludos, porque esta entrevista es tan rata que promovieron a defender a las ratas. Reina Pulido, saludos. Fuera panista, traidor de México. Miguel Estrada, saludos. Caína rata vendida. Yolanda Maldonado es 100% morenista, justo y honrado. César León, Noroña para presidente. Freddy Plata, saludos. ¿Por qué no dice nada del 94? Jesús Villarreal, saludos. Jajaja, ¿cómo les afecta a los panistas al argumentan a la ley? Tirito Ramírez, uy, que dedicado a autosecuestrado, jaja. Yolanda Maldonado, Dios bendice a mi presidente. Carlos, saludos. Jamás votaré por estas ratas. Nicolás Agustín, saludos. Cállate, barbas piojosas. Rosy
Castillo, saludos, el presidente está en lo correcto, completamente de acuerdo. Darío Cerón, saludos, sí, los corruptos del PRIAN se vayan adueñando de una isla de Guerrero, imagínate como de gobierno. Joaquín Mota, saludos, idiotez con Z. Jesús Eloy Lozano Ochoa, para votar por un muerto. Y Fernando Montado Cepeda, y el vejete no puede, le duele un callo, completamente de acuerdo. Y pues bueno, para toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, puedes comentar y compartir el video tanto con Facebook como con YouTube para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, no olviden comentar, compartir, difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima, así es.